Muchas gracias por la invitación y el espacio para poder platicar el día de hoy con ustedes acerca de un tema que es, creo que, bastante ad hoc ahorita a la temática, que es Futureland. Lo que les quiero platicar el día de hoy es la experiencia que tuvimos en el reto City One, que fue un reto que lanzamos en Ford el año pasado. Y dentro de este reto tenía como finalidad buscar opciones de movilidad y de micromovilidad o cualquier tipo de movilidad que mejorara el traslado de personas o bienes bajo ciertas temáticas, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes que para mí creo que las opciones de micromovilidad, como los bicitaxis, que en este caso fue el piloto ganador del reto City One, están en una posición inmejorable para tener un impacto inmediato en la movilidad de las personas y bienes en las ciudades. Y ahorita les voy a explicar por qué. Como les decía, el ganador del reto fue el MX3, que es un tricitaxi eléctrico suburbano. Este piloto ganador se anunció a final del año pasado, en diciembre, y tenía como objetivo desarrollar 3 tipos de vehículos. Uno, basados en la misma plataforma, como pueden ver en esta imagen, es un triciclo, y este triciclo tiene 3 remolques, uno que era el que ven a la derecha de pasajeros, uno que ven en la esquina superior izquierda, que es el de personas en silla de ruedas, y el de abajo, que era el de cargo. Ahorita, a partir de enero de este año, este equipo empezó con sus pilotos, con su programa piloto, y debido a la pandemia, algo que pasó que es muy interesante es que el futuro nos alcanzó, ¿no? ¿Por qué digo que nos alcanzó el futuro? Porque muchas de las cosas que se habían planteado con el reto en cuanto a movilidad en el barrio, y por lo que este piloto fue seleccionado como ganador, ya son ahorita una realidad, ¿no? Entonces, la pandemia vino a acelerar muchas cosas que ya estaban pasando, y por lo que el piloto ganador fue seleccionado porque ofrecía una opción de movilidad no solamente para los barrios de la periferia, que eran lo que se basó el reto, y por lo que lo seleccionó la Ciudad de México, el ganador lo selecciona la ciudad, y se le veía mucho potencial, se veía el potencial de no solamente ser un vehículo, sino una plataforma para toda esta movilidad que existe en la periferia y que al final también se podría después escalar en otras partes de la ciudad. ¿Qué fue lo que cambió con la pandemia? Con la pandemia lo que cambió ahorita fue algo bien interesante, en el que este piloto no fue algo de suerte, porque como decía, este piloto se escogió alineado lo que ya venía desarrollando la ciudad, las tendencias que veíamos de movilidad, que realmente atacaba un problema que es muy importante para las personas que se desplazan dentro de la periferia, y de la periferia es el centro de la ciudad. Pero con la pandemia vino un boom ahorita, una explosión de ciclistas, ¿no? Entonces, aquí les pongo unas imágenes de algunos periódicos que no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo, alrededor de 150 ciudades, empezó a dar este fenómeno de las bicicletas, ¿no? De la gente buscando otros medios de movilidad. En ciudades de Europa, como sabemos, hay muchas ciudades de Europa en que la bici sí es una opción para moverse a los trabajos, y aquí en la Ciudad de México solamente un porcentaje muy pequeño de viajes dedicados a trabajo eran en bicicleta. ¿Qué pasó con la pandemia? Que esto se aceleró y muchas ciudades empezaron a crear infraestructura que permitiera a los ciclistas transportarse de una manera segura a sus lugares de trabajo, los que se tenían que seguir trasladando, y también por lo mismo de la pandemia el transporte público se vio reducido, ¿no? Se redujeron ya sea las frecuencias o la cantidad de personas permitidas dentro del transporte, y también las personas pues no querían estar en contacto con otras personas en un transporte que en lo que sabíamos que pasaba, la bicicleta se volvió una opción muy viable. Entonces vean, estos son casos, tenemos desde Bogotá a Francia. En Francia se crearon 650 kilómetros de infraestructura ciclista, ¿no? Esto es algo que es muy, 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 muy importante, porque nos permite ver que mucha de esta infraestructura se cree que es temporal, o se creó como infraestructura temporal, pero en muchos planes de movilidad de las ciudades ya existían estos planes de generar la infraestructura. Lo que hizo la pandemia fue acelerarlo, ¿no? Y aparte permitió tener un lugar de ensayo
ya que muchas ciudades estaban vacías. Entonces, imagínense que de repente a alguien se le ocurriera al gobierno se le dijera de un día para otro, vamos a poner una ciclovía en una vía primaria. Si estuviéramos en una situación normal, esto sería casi imposible, ¿no? Y al otro día tendrías manifestaciones y gente quejándose que le estás quitando un espacio a otros medios de transporte para dárselo a la bici. Pero como ahorita no hay tanta gente transportándose, permitió que muchas de estas iniciativas se aceleraran. Entonces, algo que también pasó ahorita fue, perdón, este es el caso de la Ciudad de México. Vean, este es un mapa que se publicó hace poco, es reciente, un mapa interactivo, ya existía el mapa de infraestructura ciclista y de bicis en la ciudad. Vean toda la cantidad, aquí a la derecha no se alcanza a ver bien, pero vemos dónde hay ciclocarriles, dónde hay senderos compartidos, dónde hay ciclovías, donde hay, en este caso, por ejemplo, pilares, que son centros comunitarios que se están generando en la ciudad. Y ven toda la cantidad de infraestructura que se está creando actualmente. Algunos, voy a resaltar algunos, por ejemplo, estos que ven como una cruz aquí morada, es Insurgentes, ¿no? Y otras vías primarias que tienen ahorita carriles para bicicletas emergentes, que ahorita también en redes sociales y en muchos lados estamos viendo que al darse otro fenómeno que también es, y ahorita lo vamos a tratar, las entregas de paqueterías, esta infraestructura está ayudando a que haya ciclistas que publican en Twitter, pues recorrí 160 kilómetros en bici haciendo entregas de paquetes. Entonces, esto ya existía, ya era un plan en las ciudades, la pandemia hizo que se acelerara. En muchos casos también hemos visto este tipo de imágenes, que este es de una imagen del NACTO, y en la que muestra, como pueden ver, una calle, ¿no? En la que es como el ideal de calle, ¿no? De una calle en la que existe al centro transporte público masivo, después tenemos carriles para carros, una línea que protege a los ciclistas o divide a los ciclistas de los vehículos en movimiento, tienes una línea de estacionamiento. Este tipo de infraestructura ya existe en algunas calles de la Ciudad de México y otras ciudades en México, pero iba a ser, a veces es muy difícil implementar esto, porque no hay espacio, o porque, como lo decíamos, pues cuando una ciudad se está moviendo, es muy difícil poder implementar este tipo de cambios y de acciones. Esta es una foto que tomamos la semana pasada, y si no, bien no es exactamente la foto que vimos anteriormente, esto ya no es algo del futuro, ¿no? Esto no es algo que estamos pensando para la Ciudad de México en 10 años. Esto es la semana pasada en Insurgentes, una de las principales avenidas, y estamos viendo aquí, lo que me gusta de esta imagen es que vean, a la derecha tenemos una ciclovía que está con cierta protección. Ahorita no vamos a entrar en polémicas del layout que tiene la calle, pero vean, aquí ya tenemos un transporte masivo como el Metrobús al centro, 2 carriles para carros, y después tenemos un vehículo, en este caso es el vehículo ganador, que es un tricitaxi eléctrico, ¿no? En el carril de bicicletas. Entonces, esto ya no es el futuro, no es una imagen, no es un render, ya es como se está haciendo la movilidad en nuestras ciudades. Obviamente, actualmente, este es solamente una foto, un vehículo de pruebas. La idea con el piloto, y después de que del equipo ganador termine su piloto, pues es que existe esta conversación con las ciudades, y es parte de lo que hizo el reto City One, al hacer que la ciudad escogiera al ganador, para que se den este tipo de apoyos y que en conjunto trabajemos para que haya una conversación y decir, oye, ¿valdría la pena meter este tipo de servicios en vías primarias como Insurgentes? Yo creo que sí, habría que mucha gente que tal vez no se anima a andar en bici o que le da miedo, etcétera, se siente un poco más protegida, empieza a ver las ventajas de moverse en otras alternativas, y ahorita también la pandemia hizo eso, que la gente tal vez lo pensaría, pero ya cuando ves la necesidad de buscar unos medios alternos en los que te sientas más seguro, precisamente esta ciclovía se creó para también aliviar la cantidad de personas que usan el Metrobús, y que cuando regrese una mayor afluencia de personas a trabajar,
pues haya otras alternativas y no solamente el transporte público, porque si no sabemos que se va a saturar. Y que los carriles también para los carros, pues se utilicen de una manera más eficiente con opciones de carpool, carro compartido, etc. ¿Cuál fue el otro fenómeno que también está ayudando a cambiar la movilidad y que estos sistemas de micromovilidad cada vez se vuelvan más atractivos? El trabajo, el home office, ¿no? Muchas empresas cambiaron un esquema de home office, incluso gobiernos cambiaron a un sistema de home office ahorita, y lo que está sucediendo es que mucha gente se está dando cuenta pues que puede hacer muchas de sus actividades en casa. Muchas de las personas que tenían 2 o 3 carros en su casa, los tienen ahorita parados e incluso ya hay páginas en las que te dan recomendaciones de cómo mantener tu carro que no estás usando, mantenerlo, ¿no? Que no se te vaya a deteriorar. Y ese fue un caso, no sé ustedes, pero a mí me pasó también que estuve confinado, o sigo confinado actualmente y estoy haciendo home office, y realmente nada más usábamos un carro, y ese carro se usaba para hacer compras, para llevar víveres a familiares, etcétera. Y el otro carro, el otro día lo quise usar y no funcionaba, le tuve que pasar batería. Entonces, esto también está haciendo que la gente se cuestione cuántos vehículos necesita. El vehículo es algo que no va a desaparecer porque se necesita, simplemente nos estamos dando cuenta que tal vez no necesitamos la cantidad de vehículos que tenemos. Si estas prácticas que ahorita con la pandemia salieron como el home office se mantienen y la tendencia es que sí se mantenga, muchas personas le están viendo la ventaja y tal vez muchas personas decidan tener en vez de 2 carros, cambien a tener una camioneta equipada, conectada, que les sirva más para otras actividades, no para hacer un commute, sino para actividades familiares, para irse el fin de semana, para ir de vacaciones. Entonces, en vez de tener 2 carros pequeños, van a tener uno mucho más equipado, con otra finalidad, con otras funciones. Y entonces aquí es donde las bicicletas eléctricas, ¿por qué las bicicletas eléctricas? Porque las bicicletas eléctricas han sido algo que antes era un poco difícil de acceder por el costo, pero actualmente ya podemos tener acceso a esta tecnología, a una tecnología eléctrica que no es realmente un carro que te cuesta o que tienes que desembolsar una cantidad importante para tener un vehículo eléctrico. La bicicleta eléctrica se está volviendo como entry level de movilidad eléctrica. Y vean esta estadística que es muy, muy, muy importante y muy interesante de Deloitte. Lo que dice esta estadística, perdón, este estudio, es que en el 2023 va a haber 40 millones de ventas de bicis eléctricas. Entonces, esto es algo que hace un par de años incluso hubiera sido, muchas personas no lo hubieran imaginado que íbamos a tener esta cantidad de vehículos eléctricos o bicicletas eléctricas vendiéndose. Y para ponerlo un poco en contexto, lo que es muy interesante es que comparado a la venta de carros eléctricos, la expectativa es que haya una venta de 12 millones de vehículos eléctricos para el 2025, cuando aquí estamos hablando de 40 millones solamente de bicicletas eléctricas en el 2023 y 130 millones para entre el 2020 y el 2023. ¿No? Es una cantidad muy, 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 muy importante de unidades y que, por ejemplo, actualmente solamente hay 5.1 millones de vehículos eléctricos circulando en el mundo. Entonces, estos vehículos se van a volver una tendencia en ambos sentidos. Uno es la gente que va a tratar de comprar, como en esto que platicábamos de ya no necesito 2 carros, tal vez no necesito uno, voy a hacer home office, mi esposa también va a hacer home office, podemos intercambiar los días en que hacemos home office para solamente usar un carro y para movernos dentro de nuestra comunidad, nuestra colonia, podemos usar una bicicleta eléctrica, los costos son más bajos, ya existe una infraestructura como lo estábamos viendo y los servicios como el MX3, como el ganador del piloto, van a hacer también que la gente cada vez más piense en esta parte de hacer un upgrade en su vehículo familiar, ¿no? y tener tal vez solamente 1 o 2
bajar, reducir, si tenían 3, bajar a 2, si tenían 2, bajar a 1, y usar alternativas de movilidad como un bicitaxi eléctrico, ¿no? Entonces, ahorita es un momento muy, 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 muy importante. Como les puse ahí, el futuro es ahora, el futuro ya nos alcanzó. Estos eran escenarios en los que estábamos pensando en 10 años, ¿no? En que iba a haber una curva en la que la gente iba a ir poco a poco dándose cuenta de si necesitaba un vehículo o no. La tecnología autónoma iba a seguir avanzando, los carros eléctricos iban a también ir avanzando y haciéndose más asequibles. Pero realmente el vehículo eléctrico asequible ahorita es la bici eléctrica. Y pilotos como el MX3 va a hacer que la gente se anime mucho más a usar esta nueva movilidad, ¿no? Entonces, otro factor que es muy, muy importante, o por qué la gente también está comprando tantas bicis eléctricas, es el costo de las baterías. El costo de las baterías ha bajado significativamente. Aquí pueden ver de cuánto cuesta el kilowatt hora. Del 2010 a ahorita, vean la diferencia, o sea, bajó de $1,183 a $156. ¿Qué permite esto? Obviamente que los vehículos personales, una bici personal para tu uso diario sea más asequible. Estamos hablando de costos de entre $2,000 y $3,000, cuando antes una bici asistida eléctrica te costaba $6,000, ¿no? Que permite también que es algo que durante el piloto del reto eran de las cosas que se iban a probar, era que si la tecnología actual y las baterías actuales permitían que los servicios como un bicitaxi eléctrico operara en un periodo de 12 horas continuo. Entonces, el equipo estuvo probando este vehículo en la periferia de la ciudad, en Tláhuac, en la Gustavo Madero, en Azcapotzalco, con diferentes alcaldías, y se dio cuenta que sí tenía el rendimiento necesario, y con las baterías actuales se podía alcanzar ese rendimiento. ¿Por qué? Porque, vean, en 10 años era muy caro, y aparte, para poder tener la cantidad de kilowatts hora necesarios para operar uno de estos vehículos sin tener que estar haciendo cambios constantes de baterías, y si las baterías eran muy caras, pues solamente las baterías hacían inviable un modelo económico de un bicitaxi eléctrico. Actualmente sí se puede. No puedo hablarles ahorita de los resultados del reto, es algo que pronto haremos público, y ahí podrán ver que sí es factible, ¿no? Pero esto no podría ser si no fuera por esta tendencia también, que es que el costo de las baterías baje, ¿no? ¿Cuál es la otra cosa que vimos que el futuro también nos alcanzó y que está haciendo que estos vehículos, por ejemplo, todo lo que hablamos anteriormente está relacionado a la movilidad de personas, ¿no? Personas dentro del barrio, personas de la periferia hacia el centro y dentro del centro. Pero ¿qué pasa con las mercancías? Yo creo que muchos, al igual que yo, durante lo que ha durado la pandemia, hemos comprado en línea muchísimo más de lo que ya lo hacíamos. Hubo días incluso en los que llegaron aquí 5 repartidores, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta también que hubo un pico en el que casi siempre llegaba pues el camioncito de la compañía en la que comprabas, y ahora llegaba pues un cuate en bici, llegaba otro en moto, llegaba uno en su carro. O sea, no se dieron abasto las compañías de comercio electrónico para hacer la entrega de paquetes. Esta gráfica que pueden ver aquí en la pantalla de Bank of America y otras instituciones, y McKinsey, entre otras, la vi hace un par de días y la pongo aquí. Es muy interesante porque nos muestra cómo el comercio electrónico, la proyección que teníamos a 10 años de crecimiento, se logró en 3 meses, ¿no? Esto es algo que obviamente es impactante. Va a bajar, sí, no se sabe cuánto vaya a bajar, pero mucha gente, al igual que la gente empezó a probar andar en bici otra vez, se dio cuenta que ya no era tan cara una bici eléctrica, entonces dijo, bueno, pues con una bici eléctrica sí me animo a usar las ciclopistas que existen actualmente. Lo mismo pasó con el comercio electrónico. Había gente que pues no sabía si le iban a llegar las cosas, si podía hacer el súper en línea, pero la pandemia hizo que se animaran
y se dieran también cuenta de las ventajas de este comercio electrónico, ¿no? Entonces, esta es una nota de Amazon. En el caso de Amazon hubo un día que empezó, o sea, tuvo que decir, ya no podemos hacer entregas del siguiente día, vamos a tener que hacer, va a haber retrasos en las entregas, incluso para los suscriptores de su servicio Prime, en lo que encontraron alternativas para hacer las entregas. El vehículo de carga, un vehículo de carga como el MX3, lo que te permite es hacer mucho más eficiente las entregas de última milla, y dentro del piloto de MX3 había una versión de carga, y lo que se probó es que esa versión de carga obviamente podía, con la carga máxima de peso, pues aguantar un periodo de tiempo o entregas o kilómetros para que realmente se volviera una opción para compañías de entrega hacer unas entregas más eficientes en zonas de difícil acceso o en fraccionamientos donde la camioneta, una camioneta grande no es lo más efectivo. Y relacionado a esto, existen muchas, también ahorita ha habido un auge muy grande en toda la parte de optimización de entregas, ¿no? Entonces, empresas que ya existían de entregas y de servicios de compras personalizados, empezaron a ser más usados por comercios, por personas, y se están dando cuenta también de que, por ejemplo, los que tienen una camioneta grande, pues no es tan fácil o necesitan hacerlo más rápido. Entonces, aquí pongo como ejemplo, no es comercial, pero pongo como ejemplo algo que en Ford Mobility estamos haciendo que se llama el Last Mile Delivery Modeling, que es un software que tiene Ford. Hay muchas compañías que están desarrollando softwares similares, y lo que vemos aquí en la imagen es que de lo que se trata esto es que las entregas de mercancía se hagan de una bodega a la ciudad o a ciertos puntos en la ciudad en una camioneta, que es lo más eficiente obviamente por el volumen, pero una vez que llegas a estas comunidades, estos paquetes se puedan pasar a vehículos de micromovilidad. Aquí es un ejemplo, ¿no? Pero pueden ver en la puerta que hay una bicicleta. Así no funciona el sistema, esto era como un comercial, pero el chiste es que lleguen estas bicicletas eléctricas, estos bicitaxis. Como vimos al principio de la presentación, el MX3 tiene 3 versiones, y no fue fortuito. Con ellos trabajamos y dijimos, hagan 3 versiones, porque ya veíamos esta tendencia en futuro, y lo que les digo es que esto se aceleró, y qué bueno que lo hicieron, y qué bueno que hubo esa visión tanto del equipo ganador como de los que les dimos coaching y de la ciudad. Se desarrollaron los vehículos y ahorita están en una excelente posición para, junto con toda esta ola que existe de softwares y de empresas de paquetería buscando soluciones, ellos van a tener una muy buena posición para poder trabajar con ellos y tener ese tipo de entregas. Entonces, lo que les quiero decir es que ahorita hay una gran oportunidad. Ahorita fue un panorama muy rápido de cómo está cambiando la movilidad tanto para personas y bienes, y pues quiero invitarlos nada más a que el 21 de septiembre estén al tanto de las redes sociales de Ford, donde daremos más información sobre el piloto eléctrico del MX3, que es taxi eléctrico suburbano, y les dejo mis datos por si tienen cualquier pregunta o duda. Con mucho gusto pues podré contestarla.